Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos entonces a reiniciar nuestra serie el día de hoy y lo haremos con una breve recapitulación de los conceptos que hemos visto, de manera que estos vayan asentándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos visto con detalle que la decisión de nuestro corazón, la decisión de nuestra voluntad, tiene un efecto. En ese sentido quisiera yo referirme al pasado. Como leímos ayer, el último pasaje que vimos ayer en el libro de Job, capítulo número 8, si ustedes lo recuerdan, dice: preparémonos para inquirir de las generaciones pasadas. Preguntémosle a las generaciones pasadas, porque somos de ayer, dice la palabra. Quiere decir que nosotros somos un producto del pasado. Lo que sembraron nuestros padres y los padres de nuestros padres, venimos nosotros ahora a cosechar. Eso me da una idea por cierto gloriosa. Quiere decir que nuestras acciones el día de hoy determinarán lo que tendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces nuestra función es de vital importancia. Podremos nosotros ser una nación, una gente, un grupo transicional que pare los efectos de las maldiciones que vienen del pasado, les cancele sus efectos y las revierta convirtiéndolas en bendiciones para el futuro de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y su descendencia. Todos nosotros ambicionamos a ver nuestras naciones y nuestros países cambiados para la gloria de Dios. Y de eso se trata la guerra espiritual. Ustedes se habrán dado cuenta que no hemos dado una definición per se. Más bien hemos ido tratando de avanzar conceptos para que todos estos conceptos unidos nos vayan dando una definición. Hasta ahora ya hemos revisado varios conceptos y podemos decir que la guerra espiritual no es un fin en sí misma. La guerra espiritual es solamente un medio de obtener un evangelismo más eficiente, más efectivo. Hemos dicho que la guerra espiritual es ese conflicto que existe entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que combaten entre sí por el destino eterno de los hombres. Y nuestra parte, la parte de la iglesia, juega un rol vital en el conflicto, porque nosotros somos seres espirituales que ya pasamos a formar parte del reino de la luz y que como tales combatimos en el conflicto del lado de las fuerzas del reino de la luz. Y nuestra tarea es ir y quitar la cubierta de tinieblas y quitar el vendaje de los ojos de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. En ese sentido, el día de ayer estudiamos el pasaje de Job, capítulo número 8. Hoy veremos dos versículos, ese mismo y el de Primera Tesalonicenses. Si ustedes quieren abrir entonces, libro de Job, capítulo número 8, donde nos quedamos ayer, y primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Estamos en una sección de la gráfica que ustedes tienen en la página 18, que dice el porqué, la herencia, la razón o porqué de este conflicto, la razón o el porqué
existe la cubierta de tinieblas? ¿Por qué hay velo de ceguera? Y le llamamos la herencia. Job capítulo número 8, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? El principio que se encuentra en este pasaje es un principio de vital importancia. La Biblia nos está diciendo que somos de ayer, somos el producto del pasado, somos la consecuencia de las acciones de nuestros antepasados. Y si queremos averiguar por qué están las cosas como están, debemos preguntar a las generaciones pasadas, disponernos para inquirir de ellas. Y dice la palabra, ¿no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Entonces es vital, queridos hermanos, que nosotros estudiemos el tema de nuestra herencia. Y ahora pasamos al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23. Este pasaje es uno de los pasajes más preciados para mí en la Biblia, porque veo con mucha claridad que Dios se refiere al ser humano integral, completo. Déjenme leérselos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, yo creo que la Biblia está viva y es perfecta. Es la palabra de Dios. Y como tal, a mí me llama la atención, yo le pongo mucha atención al lenguaje, a cada palabra. En la Biblia cada palabra cuenta, cada repetición significa un énfasis, no es una casualidad. Y aquí, en un versículo que pudiéramos llamarle un pequeño versículo, hay un concepto tan importante que Dios lo recalca poniéndolo 2 veces de 2 formas distintas. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir completo? Completo quiere decir que no se nos escape nada, que se abarque todo. ¿Es correcto? Bueno, dice que os santifique por completo, y luego la palabra dice punto y coma, y todo vuestro ser. 2 veces usa, en una completo y en la otra todo, las 2 palabras apuntan en la misma dirección. Que no se nos vaya a olvidar, dice Dios, que cuando yo estoy hablando de todo tu ser, estoy hablando de todo tu ser, coma, completo. ¿Me están escuchando? A veces nosotros cometemos un error y hablamos solo de las condiciones naturales del cuerpo. Otras veces, en cambio, hablamos solamente del desarrollo intelectual, el alma o la mente. Y otras veces tendemos a espiritualizarlo todo y hablar solamente del espíritu. La Biblia nos pone en balance cuando nos habla en este pasaje y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, y ahora nos explica cuál es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es un pasaje valiosísimo porque todo lo que hemos desarrollado nosotros alrededor de este tema de la guerra espiritual está basado en esta trinidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Quiero parar acá un momento y hacer una observación negativa. Me molesta mucho cuando veo que personas se refieren al mensaje de la guerra espiritual y se refieren exclusivamente a atar demonios, o a gritarle a los demonios, o a orar en contra de los demonios, o a venir a hacerles batalla a los demonios exclusivamente. Me da problema a mí, me provoca un problema y estas personas nos hacen quedar mal. Y llevan al extremo la guerra espiritual y hacen que otros que potencialmente podrían venir a involucrarse al movimiento y convertirse en intercesores se sientan mal y se retiren
ante los excesos que ven. La guerra espiritual no consiste solamente en un área. La guerra espiritual es, como en este pasaje nos dice, completa. Y todo nuestro ser está involucrado, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hemos desarrollado nosotros este esquema de la página número 18, y bien le podríamos llamar a esto la filosofía de la guerra espiritual. Esta es la doctrina detrás de la batalla espiritual. Este es el compendio del marco que tenemos en la batalla espiritual, y todo lo tenemos dividido en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Trabajaremos hoy y mañana en el desarrollo de este cuadro, y para ello, una y otra vez me escucharán repetir este concepto: espíritu, alma y cuerpo. Queremos dar la batalla espiritual en las 3 áreas. Queremos hacer el mapeo espiritual en las 3 áreas. Asistiremos al choque que se provoca entre los 2 reinos en las 3 áreas. Y veremos, tengo 2 ejemplos maravillosos: el ejemplo de Cristo ministrando en las 3 áreas, y veremos el ejemplo de los apóstoles ministrando en las 3 áreas. Entonces comencemos por el porqué, la herencia. Tenemos una herencia espiritual, tenemos una herencia ambiental y tenemos una herencia genética. Es muy fácil para nosotros entender el sentido, el concepto de la herencia genética. Es muy fácil. Alguien se acerca a un niño y dice: caramba, tiene los ojos de su mamá, heredó los gestos de su papá. Así solemos decir. Es muy fácil entender los principios de la herencia genética. Y tenemos herencia genética. Ahora fíjense bien que tenemos herencia genética no solamente como individuos, sino también como conglomerados sociales. Todos los guatemaltecos compartimos ciertos rasgos. Y luego pasamos a la segunda parte, la herencia que se suele llamar herencia ambiental. Esto es también muy fácil de entender. En el sitio donde yo me eduqué, lo que yo vi, eso aprendí. Generalmente aprendemos por imitación. Así aprendemos a hablar, por ejemplo. Los niños aprenden a hablar escuchando a los papás. Escuchan y repiten, escuchan y repiten. Es tan maravilloso eso, ¿verdad?, que me llama la atención porque los adultos, cuando vamos a aprender un idioma, empezamos por la gramática. ¿Cuándo han visto un niño que comience por la gramática? Solo repiten y así aprenden, ¿no es verdad? Entonces aprendemos por imitación. Y a esto le llamamos nosotros la herencia ambiental. Tenemos nosotros ahí una personalidad. Y esta palabra tan curiosa, ¿verdad? La idiosincrasia. La idiosincrasia es el conjunto de rasgos similares que pertenecen a un conglomerado social en particular. La idiosincrasia del guatemalteco, la idiosincrasia del escandinavo, la idiosincrasia del mexicano, la idiosincrasia del argentino. En el acto que yo voy pronunciando esto, ustedes van imaginando algo. Si yo digo la idiosincrasia de los mexicanos, inmediatamente ustedes tienen una imagen. Pero si en cambio digo la idiosincrasia del francés o del alemán o del argentino, nosotros entendemos eso. Hablan de cierta forma, se comportan de cierta forma, se comunican de cierta forma, exponen lo que tienen adentro de cierta forma, manifiestan sus sentimientos de cierta forma. ¿Es verdad? Esto es lo que llamamos nosotros la idiosincrasia. En otros términos, cuando hablamos de ciudades, le llamamos la personalidad, el alma de una ciudad. Y luego hablamos de la cultura. La cultura propia de una nación es el concepto que involucra todo lo que he hablado hasta ahora. La manera de hablar, la educación del lugar, las razas del lugar, los rasgos del lugar, en fin, todo este conglomerado social llamado Guatemala tiene una cultura. Esa cultura tiene una música, tiene una expresión musical, tiene una expresión artística, tiene una expresión en pintura, tiene una expresión en arquitectura, tiene una expresión en la literatura, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos la cultura. Pero además, quiero ir a un tercer punto que es más delicado. Es la herencia espiritual. Generalmente considerábamos los 2 primeros pasos, la herencia genética y la herencia ambiental. Pero ahora hablamos de un tercero, más importante. Si ustedes se dan cuenta, lo puse de primero, no de tercero, acá arriba. La herencia espiritual. Y aquí vamos a hablar de algunos términos. Número 1, hablamos de las generaciones. Este es un concepto bíblico maravilloso.
¿Por qué maravilloso? Porque Dios dice, por ejemplo, que su bendición es hasta 1000 generaciones. Así lo cuenta Dios. No dice Dios que su bendición es para 1000 años, no lo cuenta Dios para 100 años, no dice para 20 siglos. Dios cuenta las cosas en generaciones. Así lo mira Él. ¿Por qué? Porque los padres dan a luz algo para los hijos y para los nietos y para los bisnietos y así sucesivamente. Entonces debemos nosotros poner atención a que tenemos una herencia generacional. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que no soy solamente el producto de mis padres, padre y madre, también de mis abuelos, sus padres de ellos, y también de los bisabuelos, y también de los tatarabuelos, ¿me están escuchando? Y así sucesivamente. Generalmente, voy a parar acá y hacer una observación, generalmente nosotros confundimos, déjenme decirlo de otra manera, a veces nos confundimos poniendo atención a un hecho que está relativamente cercano en el pasado y no al origen de esos hechos. Déjenme decir, si nosotros, por ejemplo, dijésemos que todos los problemas de idolatría y todos los problemas de maldición se deben al factor de que fuimos conquistados hace 500 años, estaríamos nosotros equivocándonos. Porque ya cuando los conquistadores vinieron, ya había culturas idólatras aquí mismo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si nos vamos muy cerca hacia atrás, cometemos un error. Debemos de reconocer que más de hace 2000 años, 200, 300, 400 años antes de Cristo, ya habían prácticas de idolatría en esta tierra. Entonces debemos ir hasta la raíz para entender. Déjenme hacer otro paréntesis aquí, quizás nos aclare más. Si nosotros buscáramos cuál es la raíz de la idolatría, si buscásemos la raíz de los problemas, tendríamos que retroceder hasta el capítulo 10, 9, 11 de Génesis y llegar hasta Babel. Tendríamos que ir hasta Babel, que era el conglomerado social, la ciudad por excelencia. Todos vivían ahí. Había una concentración de personas y también de entidades espirituales, que cuando fue roto, cuando fue confundida, cuando su lenguaje fue separado y confundido, cuando salieron en todas las direcciones de la tierra, llegaron a todas las direcciones de la tierra esos mismos problemas. ¿Me estoy explicando? Entonces hablo de una herencia generacional. Ahora hablo de otro término, complicado término. Los espíritus familiares. Hay una manera tal vez simplista de explicar esto. Hay espíritus que se adhieren a familias y se repiten uno y otro caso. Ha sido un verdadero acertijo para los psicólogos entender cómo es posible que una niña que nació en el hogar de un padre alcohólico, vivió todo el problema con un padre alcohólico, vivió todo el problema de su madre casada con un padre alcohólico, sufrió toda su vida, va y se casa con un alcohólico. Es un acertijo para los psicólogos, pero se ha entendido que ciertos espíritus inmundos corren de generación en generación y se les ha llamado espíritus familiares. Sin embargo, no quisiera yo restringir ese hecho solamente a las familias. Nos hemos dado cuenta nosotros que este tipo de espíritus se adhieren a una ciudad o a un vecindario y se quedan a vivir ahí generación tras generación. Ahora, voy llegando a algo muy serio. ¿Cómo es posible que haya sido adorado un principado, una potestad, un gobernador de las tinieblas, vamos a ponerlo más grosero, un demonio, un Dios que no es Dios, un demonio ha sido adorado, por ejemplo, en las montañas llamadas Cuchumatanes en Guatemala, o en Chichicastenango, Guatemala, o en otros lugares? ¿Cómo es posible que este espíritu inmundo, escúchenme, se haya enseñoreado de esa región? ¿Quién le dio derecho para semejante cosa? Es evidente que el ejercicio de la voluntad de esas personas que le dieron preeminencia a adorar a ese Dios
y le dieron lugar con sus decisiones en vez de seguir la voluntad de Dios, le trajeron y le entronaron. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cómo hizo para mantenerse entronado desde hace 10 siglos y todavía seguir entronado? Bueno, después de estudiar el problema, se ha llegado a la conclusión, un líder mundial en este sentido es el hermano George Otis, hijo, y se ha llegado a la conclusión que extraen su fuerza de los llamados festivales. Festivales o celebraciones colectivas en la cual una generación posterior renueva el pacto de alianza o lealtad con estas fuerzas inmundas. Y después viene otra generación y como los niños nacieron y crecieron escuchándolo, vuelta otra vez. No quiero ser grosero, perdónenme, pero en las procesiones de Semana Santa, cargador, hijo de cargador, nieto de cargador, bisnieto de cargador. Es un ejemplo muy guatemalteco. Entonces, las nuevas generaciones participan en los festivales. Nosotros tenemos varios festivales en nuestros países latinoamericanos. Tenemos festivales, pero pocos se comparan, por ejemplo, al Festival del Sol en Perú. Este sí es un festival nacional enorme. Hay el festival a la Reina del Cielo, a la Diosa de la Luna en Singapur. Cecilia y yo nos tocó estar en Singapur a finales de septiembre del año pasado. Y todo el hotel estaba adornado con unos pastelitos. Nosotros no sabíamos qué era. Yo de curioso andaba averiguando de qué serían los pastelitos. Y había muchos anuncios en el hotel y fuimos a varios lugares y vimos que en todas partes estaba este pastelito. Y nos llamó la atención y preguntamos y nos explicaron con claridad que era el Festival de la Reina del Cielo. Y que los pastelitos eran exactamente como en Jeremías 7, se los leí, tortas dedicadas a la Reina del Cielo. Entonces nos tocó justo en ese momento estar ahí en Singapur mientras se llevaba a cabo el festival. Uno de los días había mucha acción en el hotel, mucha gente entraba y salía, cientos de personas muy elegantes, porque era la fiesta y decidían ahí muchas cosas, tenían concursos, muchas cosas, porque era el día en el cual ellos celebraban el festival a la Reina del Cielo. Así encontramos a la Diosa del Sol, un festival en Japón. La entidad espiritual, el principado que rige sobre Japón es la Reina del Sol. Y les quiero hablar de algo que a lo mejor es muy curioso, pero son ilustraciones que nos ayudan a entenderlo. En Japón, el Evangelio no entró nunca. 1000, 2000 años no entró el Evangelio. Pero en 1944, a raíz de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó la rendición de Japón por medio del general MacArthur, el general MacArthur pidió misioneros a Estados Unidos, su país. Y misioneros vinieron de Estados Unidos a Japón. Y por 7 años, que ahora se les llama la edad de oro del Evangelio en Japón, por los próximos 7 años, el Evangelio creció y se sembraron iglesias en Japón. Y de pronto cesó el crecimiento del evangelismo y volvió a la misma dureza de antes. Simple y sencillamente se volvió a cerrar. ¿Por qué? Bueno, les quiero contar que el emperador japonés, Hirohito, durante la guerra, al perdió poder. Entonces llegaron a la conclusión, hicieron una nueva constitución japonesa, probablemente ustedes saben los detalles mejor que yo, y el emperador cedió parte de su poder. Entonces el emperador como que se retrajo a sí mismo y perdió algo del carácter de deidad que el emperador normalmente tenía en Japón, porque era visto como Dios. Y cedió parte del gobierno, se formó un gobierno civil, se hizo una constitución, en fin, su poder se tambaleó. ¿Y qué pasó? Penetró el Evangelio. ¿Pero qué sucedió? Cuando se estaba recuperando Japón, entonces ellos dijeron, ya estamos fuertes otra vez. Entonces ya estamos para volver a tomar el sitio. Y el país dijo, no podemos, escuchen esto, este concepto es tremendamente importante. El país dijo, no podemos perder nuestra cultura. Y en nombre de la cultura,
accedieron a recibir lo que venía con la cultura. Junto con lo visible venía lo invisible. Y cuando el nuevo emperador tomó posesión hace unos años, hace poco relativamente, llevó a cabo la ceremonia. Les mentiría, les exageraría y no lo puedo pronunciar correctamente de cualquier forma, pero hay una ceremonia especial que se sigue en Japón cuando toma posesión un nuevo emperador. Es una ceremonia multimillonaria, cuesta muchísimo dinero, los japoneses lo miran como un ritual y se da solamente cada vez que hay un nuevo emperador. Y consiste en una ceremonia en la cual el nuevo emperador japonés, a través de una serie de rituales, llega a la noche nupcial en la cual él solo tiene un encuentro sexual con la reina del sol, la entidad que gobierna Japón. Y él se encuentra con esta entidad, tienen una relación con esta entidad y al día siguiente él ya es el emperador. Y ustedes han visto, por ejemplo, que la bandera de Japón es exactamente eso, es un sol, la tierra del sol naciente. Quiere decir que la cultura está amarrada con precisión a estos hechos espirituales. Déjenme contarles otro ejemplo para ilustrarlo. Espero que los ejemplos les gusten tanto como a mí. Cuando el candidato a presidente, Aristide, ganó las elecciones en Haití, habían 11 candidatos y él ganó las elecciones con un 67% del voto. No sé si lo saben, pero él era o es, o todavía está en el proceso, un sacerdote católico. Y subió al poder y se respiró un nuevo aire en esta nación, la más pobre y la más castigada del hemisferio occidental. Y tomó posesión como presidente y nuevos vientos vinieron sobre Haití, de tal manera que los misioneros en Haití escribían reportes halagadores diciendo: parece que vivimos una nueva era, parece que el evangelio va a prosperar. Y las cosas comenzaron a marchar hasta que llegó un hecho poco conocido para los extranjeros. En aras de la cultura, en nombre de restaurar la cultura original haitiana, el presidente Aristide ordenó y compareció él mismo y avaló con su presencia sacrificios y rituales en los cuales hubo sacrificios de sangre y sacrificios, algunos dicen que hubo humanos, aunque no existe una prueba en realidad, y hubo todo este ritual y este sacrificio, y el mismo presidente Aristide compareció para volver a entregar, para rededicar a Haití a los espíritus originales de Haití, para no perder su cultura. 30 días después, lo que se había perdido era la presidencia del señor Aristide. Y volvió a caer el país en una hecatombe. Volvió a haber sangre. Bueno, todos nosotros somos testigos. Quiere decir, queridos hermanos, que la cultura está atada a estos principados. Estamos hablando de las generaciones, de los espíritus familiares. Ahora hablemos de los pecados nacionales. Cuando hablamos de naciones, hablamos de la palabra etnos. Y cuando hablamos de la palabra etnos, quiere decir gentes, etnias, razas, personas. Nosotros nos ha parecido siempre que el pecado es un asunto individual. Sin embargo, esto no es del todo correcto. El pecado puede ser individual, pero también colectivo o corporativo. Cuando un grupo de personas cometen el mismo pecado, este se convierte en una acción corporativa. Y el pecado produce la muerte, sea a nivel personal o sea a nivel de un conglomerado social, ciudad o país o nación. Entonces tenemos nosotros que dentro de nuestra herencia espiritual hemos recibido la carga de generaciones pasadas. Hemos recibido también espíritus familiares, espíritus adheridos a las personas que han vivido en ese lugar. Les llamamos también espíritus territoriales. Y por último, hablamos del concepto de los pecados nacionales. Es por ello que nosotros tenemos guerra espiritual. Cuando queremos contestar a la pregunta de por qué mi país tiene estos problemas, digamos físicos o digamos problemas en el nivel del alma, debemos nosotros darnos cuenta
que su origen es espiritual. En un momento vamos a llegar al libro de Romanos capítulo número 1, o si quieren vamos de una vez y leemos este concepto. Romanos capítulo número 1, versículo 18. La palabra dice: porque la ira de Dios se revela desde lo alto contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué estoy hablando? ¿O de qué está hablando la palabra? Lo invisible de Dios lo vemos a través de lo visible. En otras palabras, lo que vemos, lo visible, está ahí para glorificar a Dios. Quiere decir que Dios creó todas las cosas para que todas las cosas le glorificasen. Sin embargo, dice la palabra, verso 21, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron, miren este versículo, esta es la historia de las civilizaciones pasadas, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Voy a volver a leerlo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es exactamente una descripción de la cultura maya. La cultura maya no quiso respetar al Dios de la creación, sino que lo cambió y comenzó a adorar al hombre. De primero adoró a Quetzalcóatl como un dios, pero después lo adoró como un hombre. Por eso a veces nos confunden los documentos mayas, porque hay dos Quetzalcóatl, porque uno es el espíritu y otro es un hombre. Pero después, no contentos de adorar al hombre, pasaron a adorar a las aves, al Quetzal. Y no contentos, ustedes lo tienen, son testigos, la cultura maya pasó a adorar al cuadrúpedo, al jaguar. Y no contentos pasaron a adorar al reptil, a la serpiente. Este es en realidad un proceso degenerativo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando nosotros el día de hoy estamos escuchando tanto de lo que se llama el avivamiento de las religiones nativas, el avivamiento de las culturas nativas, no es sino la manifestación del plan del diablo para volver a instaurar sus gobernadores de las tinieblas. Y ahora regreso un momento y vuelvo a hablar de los festivales. Tenemos festivales en el mundo, se van a sorprender, o no sé si se van a sorprender, todas las semanas del año. Hay una verdadera guerra espiritual en el calendario. Todos los días del año, en algún lugar de la tierra, hay un festival dedicado a los dioses paganos. Por ejemplo, hace unos días, el martes 21, es el día del equinoccio de verano, ahí en Chichén Itzá, cuando desciende Quetzalcóatl, miles de personas. Una vez fui yo a Chichén Itzá, compré un video, me quedé sorprendido. Hasta 90,000 japoneses viajan desde Japón solo para ver cómo desciende la serpiente voladora. Ellos crearon esta pirámide de una forma milimétrica para que el sol le pegue en un ángulo en el cual empieza a descender la serpiente y hasta abajo está la fauce de la serpiente. Ese es un festival. Aquí en Guatemala tenemos festivales. Y mundialmente se celebran festivales más o menos modernos, como por ejemplo el día de Halloween. El día de Halloween o día de las brujas es de origen celta, inglés,
no, pues, inglés en el sentido pues de que viene de la Gran Bretaña, y es una práctica antigua, pero en años modernos ha sido un resurgimiento. ¿Para qué? Para darle poder a los espíritus inmundos. Después lo demostraré en la Biblia cómo ellos se nutren de este poder. Pero es una manera de cómo las generaciones posteriores renuevan su pacto con estos principados. No quiero aburrirles, así que pasemos a la próxima, número 20, por favor. Es el mismo 18 de ustedes, en el área que dice mapeo espiritual. En los últimos años se ha acuñado el término mapeo espiritual. Tengo el honor, el gran privilegio de estar entre los precursores de este movimiento de mapeo espiritual. De una manera absolutamente incidental, accidental y sobrenatural, venimos nosotros a vernos involucrados en esta práctica que se está haciendo tan popular y que las personas están verdaderamente, todos nosotros, agradecidos con Dios de que nos permita estar en medio de esto. ¿Qué es el mapeo espiritual? El mapeo espiritual yo lo defino como una técnica o como una tecnología que coadyuva con la guerra espiritual. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el mapeo espiritual es la manera de discernir exactamente los poderes en el reino espiritual, en el reino cultural y en el reino natural. Yo me he dado cuenta, al igual que otros que he estudiado, me he dado cuenta de que los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, tronos, dominios, señoríos, poderes, autoridades, etcétera, no se va a olvidar que todavía no hemos entrado a eso, ya vamos. Estas entidades espirituales quieren dominar y subyugar al hombre, pero como ellos son espíritu, solo lo pueden hacer cuando demonizan a una persona o a un conglomerado social. Es muy claro el ejemplo de la demonización, porque casi todos hemos tenido acceso a ver lo que se llama echar fuera demonios. Hemos tenido acceso a ver personas oprimidas por demonios, o a lo mejor nosotros mismos hemos experimentado que nos liberen y nos liberten de esa opresión. Entonces estamos más o menos familiarizados con el concepto. Pero acá no estamos hablando solo de demonización de personas, sino estamos hablando de demonización de naciones enteras. Y el mapeo espiritual viene siendo un arma de diagnóstico. Yo suelo decir esto: lo que la radiografía es para el doctor, el mapeo espiritual es para el intercesor. Fíjense ustedes que nos toman una radiografía para ver cómo somos por adentro, pero se necesita entrenamiento para leer la radiografía, porque uno curioso la saca, nomás se la entregan, ¿verdad? Y miren cómo soy por adentro, pero no mira nada. Pero el doctor la pone ahí y dice este y este es el problema. ¿Sí o no? Bueno, así como esa radiografía es para el médico, el mapeo espiritual es para el intercesor. El mapeo espiritual es la imagen que se toma de las regiones celestes. Entonces nosotros, si pudiera existir un aparato que tomara una foto de las regiones celestes, algo así como los rayos X, entonces obtendríamos un mapa. Y eso es lo que el mapeo espiritual hace. El mapeo espiritual nos indica qué fuerzas están sobre qué territorios. ¿Recuerdan el caso de Ezequiel capítulo número 4? Dios le dice a Ezequiel: toma una tableta de yeso, de barro, un adobe, y dibuja la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Ahora toma una pieza de hierro, una plancha de hierro, y ponle sitio a la ciudad de Jerusalén. Ese es un ejemplo de mapeo espiritual. Mapeo espiritual entonces es la dinámica, si le puedo llamar así, la tecnología o la técnica por medio de la cual podemos discernir las fuerzas o poderes que están sobre un determinado territorio. Ahora dije fuerzas o poderes porque no solamente estamos hablando de demonios. Mapeo espiritual no quiere decir solo buscar demonios, sino ver las fuerzas que imperan en un determinado territorio. Y en un determinado territorio podemos ver una tremenda apertura de los cielos. Y entonces las fuerzas no son demoníacas, ¿me explico? Sino que son los ángeles de Dios. Pero en otros casos podemos ver las fuerzas demoníacas. Entonces, mapeo espiritual es una técnica por la cual nosotros
discernimos, como dice la palabra en Romanos capítulo 1, versos 18 al 20, lo visible nos muestra lo invisible. Lo que podemos ver nos explica lo que no podemos ver. Y hemos dividido la técnica del mapeo espiritual en las mismas tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y para llevar a cabo la técnica del mapeo espiritual, nos dividimos en tres grupos de personas. Esto provoca risa cada vez que lo comparto. Buscamos tres clases de personas. La persona que va a estar en el grupo que le llamo factor espiritual son los intercesores. Esta es la gente que sabe oír a Dios. Saben orar y oyen a Dios. Los intercesores. Intercesores maduros que de verdad saben oír a Dios. A esto los ponemos en este grupo que le llamamos factor espiritual. Pero tenemos un segundo grupo de personas que usamos para hacer un mapa espiritual, y es el factor histórico o cultural. Estos son los que salen a buscar la personalidad del territorio, salen a buscar la idiosincrasia, la cultura, la historia del lugar. Y por eso le llamamos factor histórico o cultural. En realidad es el alma de la ciudad o el alma del territorio que queremos mapear. ¿Quiénes son estos? Estos son los que yo llamo gusanos. ¿Gusanos se dice? ¿Gusanos de biblioteca? Ratones de biblioteca se dice, perdonen. No se dice gusanos en inglés. Sí, ¿verdad? En inglés se dice gusanos. Bueno, está bien. Oscar los tradujo ratones, está bien. Las personas que les gusta estar metidas en los libros, que leen la historia, que van a la biblioteca, que hacen investigación, es este tipo de personas. Y después tenemos un tercer grupo. Generalmente en este tercer grupo es gente muy energética. Le llamamos el factor físico. Gente energética que le gusta salir a la calle y caminar y hacer, perdonen la expresión guatemalteca, estos son los que peinan las calles, los que van y buscan. Y dividimos a la gente en tres grupos y no permitimos que se comuniquen entre sí, sino que al contrario, se pueden comunicar adentro de su grupo, pero no con los otros grupos, porque la información de los tres, el cruce de la información, va a ser una valiosa, muy valiosa confirmación. De esta manera cubrimos el cuerpo, el alma y el espíritu del territorio. Los intercesores se ponen a orar y a interceder. Yo les voy a contar brevemente lo que nos pasó una vez. Queríamos abrir una iglesia, queríamos abrir un santuario regional, pensando en la dificultad que existe de transporte público, y viendo que el miércoles en la noche no teníamos la misma asistencia de personas, básicamente por la ausencia de transporte público. Entonces revisamos las estadísticas, nos dimos cuenta que el 45% de la congregación vivía en las zonas 7, 19 y 21, y entonces lo natural, lo lógico para nosotros, era ir y poner un santuario, un templo ahí, de manera que pudiéramos alcanzarlos y ellos tuvieran un acceso rápido. Entonces comenzamos a orar a Dios para buscar un territorio. Así fue como paramos en el mapeo espiritual, les quiero contar. Y entonces, esto es muy curioso lo que pasó. Oramos a Dios, ayunamos, buscamos su rostro para que nos dijera por dónde. Y el Señor nos mandó un terreno. Y fuimos a buscar el terreno, y ahí estaba el terreno, hablamos con el dueño y lo vendía. Curiosamente, a la vecindad del terreno, exactamente la vecindad, había un individuo que de alguna manera era amante de Quetzalcóatl. Ahí no había montículo como en este terreno, pero los había mandado a hacer de cemento. Y estaban todas las culebras las mismas a la vecindad de ese terreno. Nos llamó mucho la atención eso. Y fuimos a ver el terreno y entonces definimos llevar a cabo el mapeo espiritual. Y entonces comienza a averiguarse la historia del lugar. ¿Quién fundó ese vecindario? ¿Por qué lo fundaron? ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? ¿Qué creían? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Etcétera. Y se hace una investigación del lugar. Al mismo tiempo, los del factor físico o material es un grupo de personas, por eso usé la expresión peinan el lugar, porque van literalmente de calle en calle con sus cuestionarios. Hacen inventario de cuántos monumentos y qué monumentos hay, inventario cuántas iglesias crecen o no, inventario cuántos centros espiritistas hay, son frecuentados o no, inventario cuántas bares y cantinas hay,
inventario, cuántas casas de prostitución, inventario, hay clínicas de abortos ahí, inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que miran la anotan y van creando un mapa del lugar. Ahora fíjense bien que el mapa es un mapa físico, porque dicen, ¿verdad? Recuerdo muy bien, que nos decían cosas como, por ejemplo, hay una alta concentración de lugares donde trafican drogas en ese vecindario. Hay una alta concentración de lugares de espiritismo, donde leen la mano o echan las cartas, etcétera. Entonces, van mapeando el lugar y nosotros vamos viendo qué fuerzas van emergiendo. Cuando terminamos este trabajo, fue algo fantástico el resultado. En realidad ustedes recordarán que el resultado fue tan maravilloso que se puso en un libro que sacó el hermano Pedro Wagner que se llama Destruyendo Fortalezas en tu Ciudad, y pusimos un capítulo en el libro con todo este ejemplo particular. Fue tan dramático que los hermanos del factor histórico, cultural, vinieron y dijeron, mira, los problemas claros son estos. Hay un exagerado número de abortos, niños, bebés que asesinan. Hay un exagerado número de centros de drogadicción. Y hay un exagerado número de centros de hechicería, brujería, centros espiritistas, etcétera. Vimos con claridad entonces que había tres características: niños siendo sacrificados, hechicería en el sentido de brujería, etcétera, y drogadicción, que también es hechicería. Y luego estos fueron los del factor físico, y los del factor histórico nos dijeron lo siguiente. Esto fue importantísimo. Vinieron y dijeron, este lugar, y como es allá zona 7, hay todavía varios centros arqueológicos ahí, y nos dicen, este sitio queda enfrente de un centro arqueológico, y hemos llegado a la conclusión, después de visitar la universidad, el museo, el instituto, etcétera, de que las personas que vivían ahí tenían tres problemas básicos. Hacían sacrificios de niños, nos dijeron. Número 2, si bien no conocían la drogadicción como se conoce hoy, ellos consumían hongos alucinógenos y se dice que también marihuana. Estamos hablando de los mayas. Teníamos ya el segundo factor. Y el tercero nos dicen, con certeza podemos afirmar que eran observadores de los tiempos, observadores de los astros, adoradores de la luna, adoradores del sol. Teníamos los mismos factores: hechicería, brujería y lo de los niños. El grupo de intercesión hizo un trabajo fantástico también y vino con sus conclusiones. Y nos dijo, mira, el Señor nos habló y nos dijo claramente quiénes son los espíritus que están en ese lugar, sobre ese lugar. Y yo dije, ¿quiénes son? Y dice, número 1, hay un espíritu de hechicería. Bueno, es exactamente lo que los otros decían. Se me olvidó decirles algo, perdónenme. Los hermanos del factor histórico dicen, mira, Dios no nos deja en paz. Dios nos habla de una casa que queda en una esquina, pero la casa está deshabitada, pero no está desocupada. ¿Cómo así? Dice, bueno, no vive nadie ahí, pero la casa no está abandonada, está cerrada con llave, pero no vive nadie ahí, y Dios nos jala para esa esquina. Hablamos con los del factor físico y nos dicen, sí, nosotros nos sentimos inclinados, fuimos a orar, la casa queda en una esquina, es así, no está habitada, pero sí vive alguien, no vive ahí, pero sí están, no está abandonada. Y entonces vienen los hermanos del tercer factor espiritual, los intercesores, dicen, Dios nos mostró que hay un espíritu de hechicería, Dios nos mostró que también está el espíritu de Moloch. ¿Es exacto o no? Sacrificio de niños. ¿Están seguros que están aquí? Hechicería, brujería y el espíritu de Moloch. No se explicaron, pero estos hermanos del factor espiritual fueron más allá. Dicen, mire hermano, ustedes son guatemaltecos, van a entender esto. No quiero yo ofender ni criticar a nadie, Dios me libre. Ya aprendimos que no queremos convenirnos con el acusador, ¿verdad? Así que no lo digo esto en un sentido peyorativo, pero son hechos que pasaron. El grupo de intercesión viene con nosotros, la portavoz del grupo, y dice, hermano, Dios nos mostró los tres espíritus, de hechicería, el espíritu de brujería y el espíritu de Moloch. Y dice el Señor que hay un hombre fuerte en ese vecindario. Y ese hombre fuerte es bajito, moreno, con barba, se viste de negro y usa turbante. Y dice el Señor que en la página 80 de la Prensa Libre de mañana en la mañana nos va a dar el nombre y apellido.
Pues tremendamente emocionante, ¿verdad? Es como para no dormir esperando que venga la prensa libre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hermanos, nosotros abrimos la prensa libre en la mañana a la página 80, y la página 80 resultó tener el horóscopo y la foto de un hombre bajito, moreno, con barba, turbante y vestido de negro. Los hermanos del factor físico salieron corriendo. ¿Saben de quién era la casa? De esta persona. Ahora, paremos un momento. Esto es fantástico, ¿no es cierto? Es formidable. Ahora, ¿estoy contando esto solamente porque es algo fantástico? No. Miren, es mucho más fácil si nosotros vamos, sabemos con quién estamos peleando, a quién estamos combatiendo, llegamos directamente en contra de las fuerzas del enemigo. Por eso decía Pablo, yo no peleo como quien golpea el viento. ¿Me estoy explicando? Entonces, la ventaja, si nosotros sabemos exactamente contra quién estamos combatiendo, damos una guerra mucho mejor. ¿Me estoy explicando? Más eficiente. Esto es lo que se llama mapeo espiritual. He sido sumamente breve por el tiempo. Y yo a esto le llamo el diagnóstico. Si queremos entrar en un territorio, debemos saber contra quién estamos peleando. Debo saber qué espíritus inmundos hay ahí y cómo se manifiestan en la cultura de esa ciudad y cuál es su efecto en lo físico. Nosotros tenemos claridad en la Biblia, por ejemplo, de que la hechicería y la idolatría producen confusión y la confusión produce pobreza. Esos son hechos en la Biblia, los podemos demostrar con capítulo y versículo. Y cuando nosotros hemos ido a lugares como Perú, o las personas que han ido a Calcuta, India, donde se adora 1 millón de dioses, se dan cuenta que lo que hay es confusión. Yo recuerdo bien la primera vez que estuve en Lima, Perú, el susto que me llevé. Cuando íbamos en el carro y el tráfico, olvídense del tráfico de Guatemala o del de México, era una cosa tremenda. Íbamos en una calle grande de varios carriles y se atrancó el tráfico, se paró, muchos carros. Y entonces los buses, los autobuses públicos que iban allá adelante, se desesperaron de esperar. Gustavo, ibas conmigo, tú ibas conmigo. Y ¿saben qué hicieron? Simplemente torcieron el timón, se subieron en el camellón y se empezaron a dar vuelta ahí a media calle y se fueron contra la vía. Una cosa terrible. Nosotros estábamos asustados de ver la confusión imperante. Entonces, uno aprende a distinguir causa-efecto en el campo espiritual. Y el mapeo espiritual nos capacita para saber con quién estamos peleando. Pero esto me lleva a otro tema que es mucho más hermoso. Ya vamos llegando al fondo del asunto, vamos a terminar en un momento. La guerra espiritual. Cuando nosotros reconocemos que hay problemas y reconocemos que los problemas tienen un origen espiritual, queremos hacer un diagnóstico para saber contra quién o contra qué estamos peleando. Yo he llegado a darme cuenta en este tiempo, país tras país tras país, que cada problema nacional tiene un origen espiritual. El día de ayer yo les hablé de las características comunes entre América Latina, Italia, España, Portugal, Filipinas, Irlanda, ¿recuerdan? ¿Sí? Y les expliqué que teníamos en común a la Iglesia Católica. Hoy quiero ir un poquito más allá y explicarles la raíz del problema de estas naciones, de las naciones que han tenido a la Iglesia Católica como entidad religioso-espiritual. ¿Cuál es el problema? El verdadero fondo del asunto, el verdadero problema de las naciones que han estado bajo el dominio o señorío de la Iglesia Católica, y quizás fue Simón Bolívar, paradójicamente, por cierto, quien lo enunció de una manera más
grotesca. Probablemente recuerden ustedes las 10 máximas de Simón Bolívar, cuando escribió acerca de América Latina. Yo no recuerdo las 10 de memoria ahora, pero recuerdo algunas. Dijo, América Latina es ingobernable. Número 2, dijo, América Latina está condenada a terminar siendo dividida en varias naciones, gobernadas por pequeños tiranuelos. Ni siquiera dijo tiranos, tiranuelos. Y recuerdo la más dura, ¿verdad? Sin duda el hombre estaba pasando un momento de gran desaliento. Dice, lo único posible en América Latina es emigrar. ¿Recuerdan ustedes las máximas de Simón Bolívar? Bueno, Simón Bolívar había sido un hombre que había ido a Estados Unidos, había observado de cerca el proceso constitucional americano como un modelo para América Latina. Recuerden que es el libertador. Él quería fundar la Gran Colombia, ¿recuerdan ustedes? Y tenía todas estas naciones y quería darles una constitución. Buscó el mejor modelo que existía, que era el americano. Se movió hasta Estados Unidos, en ese tiempo era un gran trabajo viajar. Fue a Estados Unidos a estudiar el derecho constitucional, a estudiar la Constitución. Regresó y adoptó una Constitución con el espíritu de la Constitución americana, la puso en acción y la cosa no caminó. Años después, lleno de desaliento, escribió esto que les acabo de narrar brevemente, aunque no en forma completa. ¿Y cuál es el problema de Simón Bolívar y el problema de América Latina? Y la diferencia con la sociedad anglosajona o con la sociedad norteamericana. Quiero hacer un punto específico con esto. Los países que han estado por siglos bajo la Iglesia Católica fueron sujetos al mayor problema que pueda tener un ser humano. Fue prohibida la Biblia. Por siglos, desde que se fundó la imprenta, fue prohibida la lectura de la Biblia. La Iglesia Católica la prohibió. Ustedes recordarán que Europa salió del oscurantismo, y quiero parar acá y dejar que esto baje en sus corazones y recordarles que solo Europa tuvo oscurantismo. Solo Europa. Las dinastías chinas, coreanas, japonesas, todo el mundo siguió su progreso. Solo en Europa, en el mundo llamado occidental, se produjo una edad media oscurantista. ¿Por qué se prohibió la Biblia? Ustedes recordarán cómo se generó la Reforma. Lutero leyó la Biblia, y como la leyó se dio cuenta de lo que Dios decía, y se provocó la Reforma, al punto que el mismo Lutero llevó a cabo la traducción al alemán, para que se pudiera leer y la hicieron disponible al público. Cuando el público leyó la Biblia, recuerdan lo que dice el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la Biblia vino, la luz vino y el avivamiento y la reforma vinieron. Pero en todos nuestros países se mantuvo la prohibición por siglos. Entonces el hombre no creció porque no recibió luz. Su ser interior no se desarrolló porque no había Biblia. Y después, cuando la Iglesia Católica levantó la prohibición de leer la Biblia, de todas maneras mantuvo veladamente un desestímulo para leerla. Ya no era prohibida, pero se desestimulaba continuamente hasta 1962. Fue el Concilio Vaticano II, en los años 60. O sea que hace apenas 30 años que se dice, lean la Biblia. Entonces nos encontramos con que no hubo luz. Como no hubo luz, el corazón de la gente no fue cambiado. Como el corazón de la gente no es cambiado, todavía seguimos condenados a esa ingobernabilidad, golpes de Estado, revolución, derramamiento de sangre y corrupción del que les hablaba, porque seguimos metidos en esa opresión. Ahí viene la importancia de entenderlo. Si nosotros entendemos desde el principio como lo estamos entendiendo, entonces queremos echar mano de las radios, de las televisiones, de los libros, de las imprentas, sobre todo de los colegios y de las universidades, para cambiar la generación próxima. ¿Me están siguiendo? Para poner la luz de la palabra, porque estamos entendiendo que el problema espiritual se refleja en la cultura y después se vive la consecuencia en lo físico. La ingobernabilidad, la pobreza, el analfabetismo, las clases sociales, en fin, todos estos problemas sociales no son solo sociales, son problemas espirituales. Necesitamos combatir a esos seres espirituales arriba en los aires y luego necesitamos combatirlos aquí abajo.
y luego viviremos las consecuencias en lo natural. ¿Me están siguiendo? Espero estarme explicando con claridad. Voy a terminar en breve. Voy a hacer una descripción y mañana voy a entrar con detalle a este tema. Tenemos nosotros en la palabra de Dios, están casi todos los pasajes aquí: Efesios 6:12, Efesios 1:21, Colosenses 1:16, Colosenses 2:15, Romanos 13:1, Primera de Corintios capítulo número 15, versos 22, 23 y 24. Se me queda un par. Son los pasajes en los cuales se enuncia por nombre a estos seres o entidades espirituales. Anteriormente habíamos creído, esta era la creencia hace apenas 1 o 2 años, de que había una jerarquía determinada claramente en Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Recuerdan ustedes? Y hubo discusión y los teólogos no se ponían de acuerdo y iban libros para allá y libros para acá, y alguno se atrevió a sugerir que las huestes espirituales de maldad eran las más altas y que los gobernadores de las tinieblas eran los territoriales y que las potestades eran más bajas y que los principados eran los más bajos. Otros contestaron: imposible, arcón, que quiere decir príncipe en el griego, son los más altos, y las potestades son las territoriales, y los gobernadores están en las tinieblas, y las huestes espirituales vienen siendo como los soldados rasos. Y ahí va la enseñanza de un lado para otro. Pero hemos ido creciendo todos y evolucionando, y hemos llegado a entender. Yo empecé a observar en el lenguaje español, castellano, que estas palabras eran unas palabras un tanto curiosas, y empecé a elaborar una idea. Y me ha dado mucho gusto en el pasado reciente compararla con las ideas de otros hermanos y de algunos teólogos muy calificados, y ya parece que vamos agarrando un rumbo todos. Fíjense ustedes que empecé a pensar que un principado consta de un príncipe que tiene potestad, delegándola a gobernadores sobre las huestes. ¿Me expliqué? Entonces, un príncipe requiere tener un trono, y en el trono ejerce el dominio, y cuando delega su autoridad se la da a alguien que ejerce el señorío. Entonces empecé a fijarme que parecía que el lenguaje se prestaba más para palabras de tipo funcional que para una jerarquía: general, coronel, capitán, teniente o como vaya, ¿verdad? Etcétera. Entonces comencé a pensar en eso, y ahora hemos llegado a la conclusión que los príncipes, ojo con este término, que los principados o príncipes son los ángeles de las naciones. Ahora, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios dividió las naciones de acuerdo al número de los hijos de Dios. Y como en la Septuaginta se habla de 75 y en la otra versión de 70 había un poco de confusión, y se llegó a decir que 70 eran los que habían llegado a Egipto. Recuerden ustedes que la Biblia dice que Jacob y toda su familia eran 70 cuando llegaron a Egipto. Y entonces se hablaba de los hijos de Israel. Nuestra versión, me parece, dice hijos de Israel. Y entonces se decía, bueno, entonces Dios dividió las naciones de acuerdo al número de los hijos de Israel. Pero parece que no dice eso, sino de acuerdo al número de los hijos de Dios. La misma expresión que aparece en Job: y se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y Satanás iba con ellos. ¿Recuerdan ustedes? Entonces ahora hay dos corrientes, y una nos hace pensar que los principados son los príncipes y equivale a los ángeles de las naciones. En esta corriente de ideas, ojo con esto que es muy impresionante, se dice que había diferentes príncipes, como el príncipe de Persia, como el príncipe de Grecia, pero también está Miguel, ¿verdad?, de parte de Dios, el príncipe de Israel, del pueblo de Dios. Pero entonces se llega a la conclusión de que Satanás era el príncipe de Roma. Y se dice que era el príncipe de Roma, y algunos dicen probablemente se debe
a que Roma ejercía una hegemonía sobre todas las naciones conocidas. Y que entonces, a través de ese poder, Satanás obtuvo poder sobre todo, es decir, ejercía poder sobre todos los demás príncipes. En fin, vamos a entrar en detalle a eso porque es muy importante, pero déjenme nada más enunciarlo. Tenemos una cantidad de seres o entidades espirituales llamados demonios, de diversos rangos, que se llaman principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Me comí una palabrita, ¿verdad? Potestades. Porque existe el consenso de que las potestades no son unos seres espirituales. Y eso me interesa muchísimo a mí para nuestra exposición. Se ha llegado a la conclusión que las potestades o la potestad consiste en el área de autoridad de estos seres espirituales. En el área de autoridad que se traduce en la atmósfera que nosotros vivimos y absorbemos. O sea que podemos vivir debajo de una potestad. Una potestad entonces no vendría a ser un ser espiritual per se, sino una cubierta de tinieblas. Alma. Siempre estamos en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos en la guerra espiritual a estos contrincantes, principados, potestades, gobernadores, huestes, tronos, dominios, señoríos, autoridades y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero en el área del alma hay otras palabras. 2 Corintios capítulo 10, versos 3, 4 y 5 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Bueno, cuando nosotros leemos esto pensamos, estamos hablando de unos dardos divinos para destruir demonios, pero no es lo que dice. Continúa y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos confunde un poquito la palabra fortaleza. Fortalezas, dice. Argumentos. En inglés dice imaginaciones. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces esto nos involucra o nos lleva o nos envuelve a otro género de circunstancias. Ya no estamos hablando de seres espirituales en las regiones celestes. Ahora estamos hablando de su manifestación en medio de nosotros. Tal vez nos ayude el versículo de Génesis 2:7 en este particular momento. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Curioso esto, fíjense, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. ¿Recuerdan eso? Bueno, formó al hombre del polvo de la tierra, formó el cuerpo del hombre del polvo. El cuerpo, la parte corporal. Este cuerpo se relaciona con el polvo, por eso dice polvo eres y al polvo llegarás, ¿verdad? Entonces, del polvo, el hombre físico, el cuerpo. Y cuando Dios lo tuvo ahí físico, cuerpo, materia, entonces vino Dios y sopló en su nariz aliento de vida. Esta era la vida de Dios, la vida divina. Y cuando vino, esto es el Espíritu, ¿correcto? El mismo Jesús sopló el Espíritu sobre sus discípulos. Cuando vino el Espíritu sobre el cuerpo, dice la palabra, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en su nariz, y vino el hombre a ser un alma viviente. Esa es la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, vino a ser un ser viviente. Quiere decir que en el instante que estaba aquí el Espíritu, y aquí el cuerpo, cuando se fundieron, provocaron una tercera área, el alma. ¿Me están siguiendo? Con el cuerpo el hombre se relaciona con el medio ambiente. Con el espíritu el hombre se relaciona con Dios. Con el alma el hombre se relaciona con ambos. Y el alma es esa parte donde se toman las decisiones. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos alma. ¿A quién rinda el alma el hombre? O la rinde a la carne o la rinde al espíritu. ¿Me están siguiendo? De la misma manera acá, tenemos nosotros principados, potestades, gobernadores. Pero para que ellos tengan un efecto, podemos bajar, hermano, para que tengan un efecto en el cuerpo,
en lo físico y tengamos nosotros consecuencias físicas. Hablemos de nuestra América Latina: pobreza, necesidad, corrupción, derramamiento de sangre, muerte, idolatría. Para que esos demonios de arriba, para que estos seres espirituales de arriba se manifiesten abajo en el cuerpo, necesitamos de un factor intermedio del alma. Entonces, para que esos espíritus provoquen consecuencias físicas, velo de ceguera, cubierta de tinieblas, resistencia al evangelismo, mañana veremos esos versículos, se necesita de una estructura intermedia. La estructura intermedia es una palabra curiosa en la Biblia, mañana la veremos con detalle, estoquía. Esta palabra ha creado mucho problema para los teólogos. La han definido como los elementos básicos del ser y la definimos como estructuras. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.